Bueno, vamos a presentar esta simulación. Básicamente vamos a simular un filtro paso bajo, un paso alto y un pasabanda. Para comenzar el paso bajo, vamos a poner que la frecuencia de corte va a ser de 2 kHz. Vamos a conectarle una impedancia de carga de 10 kiloohmios y vamos a considerar una fuente con resistencia interna de 600 ohmios. La frecuencia de corte está dada por esta ecuación que vemos aquí. Ahora, para calcular la capacitancia o el capacitor, tenemos que considerar que la reactancia capacitiva tiene que ser igual a la impedancia de salida, a la impedancia de carga, dividido 10. Esto significa que tiene que ser un valor 10 veces más pequeño que la impedancia de salida. Entonces, como vemos aquí con este cálculo, vemos que el capacitor tiene que ser de 80 nanofaradios para que funcione a esta frecuencia. Luego vamos a calcular nuestra R total, porque recordemos que tenemos una resistencia interna y una resistencia del circuito. Entonces vamos a hacer el cálculo con esta resistencia y nos damos cuenta que el valor es 995, el cual va a ser restado 600 ohmios para tener una resistencia de 395 en el circuito. Ahora vamos a simular con Multisim 11. Multisim 11 pues básicamente es un simulador bastante versátil y ofrece una gran gama de herramientas para poder hacer diferentes análisis de simulación. Entonces estos circuitos ya los he armado porque estuve trabajando anteriormente, pero si quisiéramos probar desde cero tendríamos que insertarlos desde aquí, Place Basic, o sea, componentes básicos. Seleccionamos aquí resistencias, el valor que quisiéramos, igual lo podemos digitar utilizando nuestro teclado. De igual forma podemos escoger los capacitores, podemos digitar desde nuestro teclado el valor. Ahora, para conectar las fuentes es importante que siempre se aterricen todos nuestros circuitos a tierra, entonces utilizamos aquí ground. Ahora, para conectar este generador de funciones nos vamos a la barra derecha y aquí donde dice generador de funciones podemos seleccionarlo, y el osciloscopio de igual forma, ¿verdad? Vamos a utilizar un osciloscopio únicamente de 2 canales porque nada más nos interesa ver cómo es que va cambiando la relación de voltaje versus frecuencia. Entonces vamos a simular esto. Vamos a empezar con 10 kHz. Nos damos cuenta que el voltaje es muy bajo. Esto está a 2 voltios pico a pico, 2 voltios por división. Entonces vemos que aquí el voltaje sí es muy bajo porque está fuera del rango de frecuencias de operación. Entonces vamos a llevarlo a 2 kHz para que veamos cuál es la frecuencia en este punto. Como nos damos cuenta, vamos a poner un poco mejor la base de tiempo y nos damos cuenta que la amplitud va creciendo, ¿verdad? Ahora vamos a probar en 1 kHz para que tengamos una idea. Nos damos cuenta que crece relativamente significativamente, porque en 2 kHz es donde se encuentra el 0.707 de nuestro voltaje. Entonces ya empieza a decaer. Ahora vamos a poner 500 ohmios para que veamos cómo 500 Hz, perdón, disculpen, es que confundimos aquí las mediciones, pero 500 Hz, se dan cuenta de que mantiene bastante la relación de voltaje que con 1 kHz. Ahora vamos a utilizar esta otra herramienta que es Simulate Analysis, hace análisis para poder hacer los diagramas de body y diagramas de fase. Entonces aquí, como esto ya lo tengo predeterminado porque ya estuve simulando aquí, no vamos a modificar mayor estos datos, pero si quisiéramos, aquí es la frecuencia de donde comienza el análisis y aquí es de donde termina, y aquí seleccionamos la corriente, la potencia o el voltaje que quisiéramos analizar. Entonces para este caso yo solo le voy a dar Simulate porque ya tengo esto. Ahora aquí tenemos varios análisis, pero vamos a ver, este es el análisis que corresponde a nuestro circuito paso bajo. Nos damos cuenta de lo que mencioné, ¿verdad?
Aquí en 1 kHz, si se dan cuenta, no empieza a ser tan abrupta la curva. Este es nuestro diagrama de Bode, pero aquí ya más o menos en 2 kHz ya tiene 0.707 del voltaje de la amplitud total, y este es nuestro diagrama de fase. Bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento de un circuito paso alto. Entonces nos venimos aquí están los cálculos para nuestro circuito paso alto. Bueno, la frecuencia de corte de este circuito va a estar dada a 20 kHz con una impedancia de carga o de salida de 25 kHz y una resistencia interna de la fuente de 50 ohms. Nos damos cuenta que esta frecuencia de corte, debido a que se utiliza un resistor inductor, varía un poco, ¿verdad? Eso es debido a que la componente imaginaria de la inductancia está dado como 2pi J Bueno, ahora vamos a explicar el funcionamiento del filtro paso alto. Nos damos cuenta que aquí nuestra frecuencia de corte está a 20 kHz con una impedancia de salida o de carga de 25 kiloohmios y una resistencia interna de la fuente de 50 ohmios. Si nos damos cuenta, en esta ecuación que se ve aquí es un poco distinta a la anterior, pero esto es debido a que, si pueden ver aquí, la frecuencia con números complejos de la inductancia está como J omega C, J omega C. Entonces, debido a esto es que varía un poco en relación a la capacitiva, que está dado como menos J omega C o 1 partido J omega C, ¿verdad? Y eso es J omega L. Bueno, a continuación voy a explicar el funcionamiento de un filtro paso alto. Básicamente esto necesita una frecuencia de corte que está en 20 kHz con una impedancia de salida o de carga de 25 kiloohmios y una resistencia interna de la fuente de 50 ohmios. Si se dan cuenta, aquí nuestra frecuencia de corte cambia un poco en relación a la otra, pero esto es debido al comportamiento que tiene la frecuencia compleja, debido a que, si recordamos, la frecuencia compleja está dada como J omega L, que es la componente para un inductor, y en cambio para un capacitor es 1 partido J omega C. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos realizar el siguiente análisis. Si nos damos cuenta aquí, esta tendría que ser nuestra inductancia, no capacitancia, ¿verdad? Debido a que, por lo que dijimos anteriormente, y esta tendría que ser, en este lugar tendría que ser nuestra reactancia inductiva, debido a la ecuación anterior. Entonces nuestra reactancia inductiva en este caso también tiene que ser 10 veces más pequeño como mínimo de la impedancia de carga o la impedancia de salida. Entonces, para esta ecuación nos damos cuenta que el inductor tiene que ser aproximadamente de 20 milihenrios, y haciendo un análisis similar al que hicimos en el paso bajo, nos damos cuenta que la resistencia total tiene que ser de 2.5K. Entonces, como tenemos una resistencia interna, tiene que ser de 2.45K. Bueno, ahora vamos a irnos a la simulación. Aquí, como igual esto ya lo venía trabajando, vamos a mostrar que esta es la función de Bode y esto es la gráfica de fase para un filtro paso alto. Entonces nos damos cuenta que aquí, como es un paso alto,
Si se dan cuenta, aquí empieza en menos 20 decibeles y va alcanzando su máximo a 10 decibeles. Esto es debido a que el paso alto funciona al contrario que el paso bajo. Este empieza a pasar valores a partir de un punto o frecuencia de corte, que en este caso era de nuestros 20 kHz, que si se dan cuenta está más o menos aquí, que esta ya es los 0.707 de la amplitud. Y esto empieza a incrementar de forma que la frecuencia aumenta, a diferencia del paso bajo. Entonces vamos a cerrar aquí y vamos a mostrar el funcionamiento de este paso alto. Entonces nuestro paso alto, podemos ir aquí. De igual forma, para insertarlo se hace lo que explicamos anteriormente. Entonces aquí vamos a simular nuestro circuito. Aquí, si nos damos cuenta, está en 5 kHz y 2 voltios pico de división. Entonces nos damos cuenta que el voltaje es muy bajo debido a que la frecuencia de corte está en 20 kHz. Vamos a ponerle 15, siempre por debajo, pero para que veamos que esto ya empieza a aumentar. Si se dan cuenta, aquí es aún mayor que los 5. Ahora vamos a ponerle 25 kHz, que esto ya está por encima, y podemos ver que aumenta. Ahora vamos a ponerle unos 100 kHz para que veamos el comportamiento. Se dan cuenta, ya el voltaje llega a un punto y se estaciona, porque esto ya pasó el punto de corte, que son los 20 kHz, que es donde está 0.707, y a partir de ahí ya empieza a restablecer el voltaje a un punto máximo, pero ya lo hace de una forma precipitada, digamos, por así decirlo. Entonces, este es el funcionamiento de un paso alto. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de un pasabanda. Nuestro pasabanda de aquí va a estar integrado por dos circuitos anidados RC. ¿Esto por qué? Esto porque con RC tanto podemos construir paso altos y paso bajos. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar primero un paso alto RC y luego un paso bajo RC. ¿Por qué utilizar un RC y no un RL? Bueno, esto es parte de la experimentación propia, pero igual existen RL y tienen el mismo funcionamiento. Pero vamos a utilizar un RC porque es mucho más fácil y a la hora de comprarlo en el mercado es mucho más barato conseguir un capacitor que un inductor. Y también los valores son mucho más fáciles de encontrar en capacitancias que en reactancias. Perdón, que en inductancias. Entonces vamos a explicar el funcionamiento. Primero vamos a tener una frecuencia de corte inferior de 1 kHz y luego una frecuencia de corte superior de 10 kHz. Esto nos da un ancho de banda de 9 kHz. ¿Qué es el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda es básicamente la resta de la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior, y ese ancho de banda nos da el rango en el que los voltajes no van a ser atenuados y puede funcionar nuestro filtro de una forma muy buena. Fuera de estos parámetros ya va a haber un decrecimiento en el voltaje, ya no van a funcionar, porque ese es al final el principio y la finalidad de un filtro. Entonces, para este vamos a utilizar una una impedancia de carga de 47 kΩ y una resistencia interna de 50 ohms. Nuestra frecuencia de corte superior está dado, como es un capacitor, de igual forma que un paso bajo, ¿verdad? Porque estamos trabajando con capacitores. Entonces aquí básicamente tenemos que respetar que la resistencia de corte bajo tiene que ser 10 veces más pequeña que la impedancia de carga, ¿verdad? Entonces con esto podemos calcular nuestro valor de nuestro capacitor de corte bajo, que es de 3.4 nanofarads. Ahora, para nuestra frecuencia de corte superior o corte alto, vamos a tomar en consideraciones que nuestra resistencia de corte alto tiene que ser 10 veces más pequeña que nuestra resistencia de corte bajo. Esto está determinado de esta forma. Entonces ya con este valor podemos calcular nuestro capacitor de corte alto, que es de 340 nanofarads. Entonces vamos a explicar aquí
cuál es cada componente. Bueno, aquí como nos damos cuenta, esa es la resistencia interna, que como lo dijimos anteriormente, esa es una fuente ideal. Entonces, como estamos suponiendo fuentes internas, fuentes que tengan resistencia interna, y en este caso es idealizado, entonces la colocamos afuera. Ahora nos damos cuenta que este es nuestro filtro calculado para una frecuencia de corte superior, porque estos pasabandas funcionan primero poniendo un filtro de corte superior, o sea, un pasa alto, y luego colocando un pasa bajo. Entonces, esta capacitor y esta resistencia están ligados al pasa alto, y esta resistencia y este capacitor están ligados al pasa bajo. Si nos damos cuenta, aquí el juego de resistencia capacitor, en este nos podemos dar cuenta que el capacitor es mucho mayor que el de nuestro pasa bajo, e inversamente sucede con las resistencias, que aquí es mucho más pequeña que esta. Y si nos damos cuenta, coinciden los valores. Entonces vamos a hacer la simulación. Entonces aquí tenemos 1 kHz, esto funciona de 1 kHz a 10 kHz. Entonces nos damos cuenta que esto ya tiene un voltaje bastante pronunciado. Ahora vamos a poner 5 kHz, que lo haga un poquito más rápido para que se logre apreciar. Vemos que aquí, bueno, recordemos que como es simulación a veces se tarda un poquito, pero nos podemos dar una idea de más o menos cómo va a funcionar en la vida real. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en 5 kHz tenemos un voltaje aún mayor que 1 kHz. Ahora vamos a colocar los 10 kHz. En teoría tiene que bajar este voltaje. Si nos damos cuenta, bajó, porque a 1 kHz y a 10 kHz ya tenemos 0.707 del voltaje máximo, que en este caso son 2 voltios pico pico. 2 voltios pico, perdón, entonces serían 4 pico pico. Bueno, entonces vamos a ver una frecuencia fuera de este rango. Tiene que hacerla pequeña, se dan cuenta, la hace muy pequeña. Esto es debido a que ya está fuera del rango. Entonces no es que no lo deje pasar, sino lo va a atenuar. Entonces estos son filtros lamentablemente pasivos. En los filtros pasivos no son tan rápidos en su respuesta, pero si se dan cuenta, sí atenúa considerablemente la señal. Lo ideal sería que fuera un filtro perfecto. Un filtro perfecto es un filtro que tiene forma cuadrada, porque fuera del rango se va directamente a cero, pero este no, este tiene un poco de curvatura, y esto lo podemos ver como analizamos los anteriores, yendo a Simulate Analysis, AC Analysis, o sea, análisis AC, y podemos, aquí le voy a dar, como dijimos anteriormente, sin modificar, porque nosotros ya tenemos estos valores, y justamente aquí nos muestra el análisis de nuestro pasabanda. Si nos damos cuenta, es una campana de Gauss, que en este caso, como está hecho RC, o sea, pasa bajo, pasa alto, pasa bajo, nuestra campana de Gauss no es muy pronunciada. Entonces eso nos permite que deje pasar bastantes espectros de frecuencias por nuestra campana. Eso significa que para que un filtro sea, dependiendo de la aplicación de cada quien, sea mejor, lo más ideal es que la campana sea lo menos pronunciada posible, o sea, que sea bastante triangular, por así decirlo, no que sea tan parabólica como esta gráfica. Aquí tenemos su diagrama de Bode y nuestro diagrama de fase. Espero que esta simulación les ayude a comprender el funcionamiento de los filtros analógicos pasivos, y que puedan encontrar alguna utilidad de utilizar este tipo de herramientas. A mí en lo particular me gusta utilizar Multisim, porque como vimos nos ofrece una amplia gama de componentes, y también nos ofrece herramientas como estas de análisis, con las cuales podemos hacer un análisis de diferentes componentes y de diferentes respuestas de frecuencias de voltajes y corrientes. A continuación mostraremos la simulación de diferentes filtros activos.
Para realizar dicha simulación necesitamos conocer cuáles son los componentes que conformarán dicho filtro. Para ello nos basaremos en el software de National Instrument Filter Pro Desktop. Seleccionamos el software. Como vemos, el software nos proporciona una ventana en la que podemos notar los diferentes tipos de filtro que podemos calcular. En este caso, con fines de simulación, calcularemos los filtros pasabanda que están siendo utilizados en el proyecto que se están realizando. Presionamos Next. Como vemos en la segunda pantalla, podemos ver todas las especificaciones que vamos a usar en nuestro filtro. En este caso tenemos que la ganancia puede ser 1, esta puede ser cambiada a diferentes valores. De igual manera la frecuencia central está en 1000 Hz. Nosotros vamos a armar diferentes filtros pasabanda. El primero a armar va a ser, a calcular, va a ser de 330 Hz. También podemos calcular el número de decibeles, podemos dejarlo en 1 o variarle según como nosotros queramos. Por menos el ancho de banda, la cual disminuiremos a 10 Hz. Bueno, siguiendo con nuestros datos, pues aquí también podemos seleccionar de una vez el número de orden que vamos a utilizar. En este caso va a ser de orden número 4, igual va a consistir de 2 etapas. Se selecciona dicha opción, ya que si nosotros pues, no seleccionamos de cuántas etapas, de número de orden que queremos realizar nuestros filtros, el software automáticamente calculará la mejor opción para poder obtener un filtro lo más exacto posible pasabanda. Pero en este caso vamos a utilizar solamente de 2 etapas, es decir, de un orden número 4. Lo siguiente, bueno, aquí nos muestra los diferentes tipos de filtros que podemos calcular. Tenemos el Poederoord, el Chebyshev de 1 decibel, Chebyshev de 0.5 decibeles, pero nosotros utilizaremos el Bessel. Lo siguiente, aquí podemos ver los diferentes tipos de filtro que podemos armar, pero en nuestro caso utilizamos el multifeedback. La topología principalmente del filtro la que podemos seleccionar acá. Finalmente obtenemos el cálculo de los componentes en el programa de Filter Pro Desktop. Como vemos acá nos muestra la información básica. De aquí también obtenemos de cuánto es pasabanda en cada una de las etapas. Aquí tenemos la etapa número 1, la etapa número 2, así como cuál es la frecuencia de corte. Como vemos en la segunda etapa tenemos una frecuencia de 333.2 Hz que va a ser la máxima utilizando este tipo de filtro. De igual manera podemos obtener los datos, que nos muestra una serie de datos en la que se ha ido calculando, la cual podemos corroborar en cuál realmente va a ser la frecuencia donde vamos a alcanzar el punto máximo, de cuánto va a ser la ganancia, etc. Realizamos schematic. Aquí también podemos variar el cuánto por ciento de los valores de las resistencias. Actualmente aquí nos muestra los valores exactos, los cuales podemos variar un 1% o bien un 5% para obtener realmente los valores comerciales que podemos encontrar en las diferentes electrónicas. De la misma manera lo podemos hacer con los capacitores, que en este caso pues no hay mayor cambio porque los valores de los capacitores pues es muy común y comercial, no hay puntos decimales. Bueno, luego de haber calculado este filtro procedemos a armarlo utilizando el software de Multisim. Tal como podemos ver en la pantalla, pues ya se armó el filtro utilizando los valores exactos
pues para obtener una mejor simulación y poder realmente ver cómo se comporta dicho filtro. Con fines prácticos, de igual manera podemos utilizar los valores a un 5%, que realmente esos son los valores que vamos a poder encontrar en la electrónica, y los resultados pues van a ser muy parecidos a la simulación, es lo que se espera demostrar acá. Para poder armar este esquema, pues podemos ir a las librerías de Multisim, las cuales son bastante amplias. Aquí tenemos pues las resistencias, que simplemente pues con seleccionar ya sea cualquier valor podemos darle doble clic tal como mostramos acá, seleccionamos, igual podemos ir cambiando el valor de la resistencia, tenemos inductores, capacitores, etcétera. Según sean nuestras necesidades para utilizar este software, pues así vamos a tener la necesidad de ir buscando qué componentes nos proporciona la librería. Tal y como pueden observar, se utilizó el amplificador operacional LM324AD en ambas etapas. La razón por utilizar este amplificador operacional se vea que realmente este es el que en la realidad se está utilizando, al menos en nuestro caso, el cual de la misma manera podemos seleccionarlo acá. Simplemente pues seleccionamos en análogo amplificadores operacionales y podemos ver toda la gama de modelos que nos proporciona Multisim, que ahí sí que va a depender realmente de nuestra aplicación, de las necesidades que tengamos de cada uno de nuestros proyectos. Cerramos esto. Bueno, luego de esta breve introducción de lo que son de más o menos cómo se armó dicho circuito, dicho filtro, procedemos a la simulación. Para realizar esta simulación se utilizó un generador de frecuencia y un osciloscopio virtual, los cuales son seleccionados del lado derecho del simulador Multisim. Veamos. Play. Empieza la simulación. Abrimos nuestro generador. De igual manera tenemos nuestro osciloscopio virtual. Como vemos, en este caso ya la simulación empezó en los 330 Hz. Pero si vamos dando cuenta, empezamos a variar la frecuencia y vemos cómo se va atenuando poco a poco la salida en nuestro filtro hasta llegar aproximadamente a 0. Empezamos a subir de nuevo, observamos cómo va creciendo hasta alcanzar su punto máximo y cómo nuevamente vuelve a atenuarse al sobrepasar la frecuencia. Empezamos a regresar 380 Hz. Como vemos, sigue casi 0. Empezamos a subir en 360 Hz, empezamos a notar que empieza a haber un poco más de ganancia de salida de voltaje. Bajamos a 340 y se acerca a su punto máximo 330 y vemos realmente que ahí ya alcanzamos el punto máximo. Como vemos, empieza a verse poco a poco cómo va creciendo. Esto se ve a la simulación porque no es tan rápida como en la realidad, pero realmente se logra apreciar bastante cómo se comporta la salida de nuestro filtro. Luego de haber hecho esta simulación y ver cómo se comporta un filtro a 330 Hz, procedemos a detener la simulación y podemos calcular otro filtro luego que regresamos nuevamente al software Texas Instruments. Deseamos calcular otro filtro pasabanda. Bueno, para ello podemos editar los cálculos. Vamos a Edit, Diseño, y nuevamente nos regresa a seleccionar qué tipo de filtro queremos calcular nuevamente. Seleccionamos nuevamente pasabanda y aquí nos muestra pues los cálculos que habíamos utilizado anteriormente para calcular el 330 Hz, pero como ahora queremos utilizar para poder calcular un filtro pasabanda con un punto máximo en 110 Hz.
Vamos siguiente nuevamente. Vamos a seleccionar los filtros Chef, Buderov, ya les mencioné anteriormente. Y en nuestro caso seguimos utilizando Bezel. Le damos siguiente, finalizamos y como vemos aquí nos muestra nuevamente los valores de las resistencias. En este caso ya nos está mostrando los valores con una variación del 5% en las resistencias, que son los valores comerciales, ¿verdad? Vamos a regresar a exactos. Aquí nos muestra cuáles son los valores exactos. Bueno, y nuevamente eso procedemos a armarlo utilizando multisim. Regresamos. Como vemos, acá ya tenemos nuevamente el filtro armado ya de 110 Hz, que como podemos ver sí concuerda completamente con los valores obtenidos por medio del software. Nuevamente ejecutamos la simulación. Tenemos nuestro generador, puede ser apagado o encendido, y nuestro osciloscopio virtual. En este caso pues ya se encuentra nuevamente la frecuencia del generador en 110 Hz y vemos el comportamiento de la salida. Procedemos a disminuir y claramente notamos cómo empieza a atenuarse la salida hasta tender casi a cero. Para tener una salida de voltaje quizá de milivoltios, microvoltios, que ya no son muy útiles según sea justamente nuestra aplicación. Regresamos, empezamos a subir el valor de la frecuencia hasta acercarnos a los 110 Hz. Como vemos, empieza a aumentar la salida de voltaje. Empezamos a incrementar nuevamente. Cuando empezamos a alejarnos, claramente se ve cómo empieza a atenuarse. Estamos a 140 Hz. Se le dio un ancho de banda de 10 Hz. Claro, se nota que en la simulación sí cumple. Esperemos que en la realidad pues sí se comporta de manera muy similar, aunque no tan exacto, debido a los valores de los componentes utilizados. Pues demostramos nuevamente que sí funciona el modo en que estamos calculando los filtros. Detenemos la simulación y por último vamos a calcular el filtro de 82 Hz. Ahora vamos a calcular un filtro pasabanda de 82 Hz. Regresamos a Source Filter Pro Desktop, damos nuevamente Edit, Design, seleccionamos pasabandas y aquí simplemente cambiamos a la frecuencia donde queremos obtener punto máximo. Lo siguiente, Bezel, finaliza. Y aquí obtenemos ahora los cálculos para obtener nuestro filtro. Una de las características de este software es que, por ejemplo, un microfaradio es un poco complicado encontrarlo en el mercado. Podemos cambiar a 100 nanofaradios. Con un simple enter vemos cómo se cambian para seguir manteniendo la relación que habíamos estado manejando, y los valores de la resistencia pues también se incrementan, se varían debido al cambio que se dio. Cambiamos en ambos lados y obtenemos nuevamente el filtro que va a funcionar de la misma manera, simplemente se cambió un poco en un factor de 10 los valores de los capacitores. Para realizar la simulación nuevamente regresamos a Multisim. Como vemos ya tenemos armado nuestro filtro y concuerda con lo que nos calculó el software. Nuevamente play, iniciamos la simulación, nuestro generador. Como vemos, este es de 82 Hz. Tal y como vemos aquí, es una demostración de que al apagar el generador vemos claramente cómo se va totalmente a cero, ya no hay señal. Encendemos el generador y empieza a haber una especie de oscilación, eso debido a que está bastante cercano al punto máximo. Empezamos a retroceder poco a poco, a bajar la frecuencia hasta llegar a 82. Empezamos a notar cómo varía la salida y aquí alcanzamos el punto máximo en nuestro filtro.
Si bien queremos, podemos apagar el generador para que noten que realmente es a la salida. Vemos cómo se apaga totalmente, se tiende a cero. Encendemos nuestro generador y empieza la salida, ¿verdad? Ese pequeño como rampa que se ve es debido a que no está a tiempo real la simulación. Y podemos ver, empezamos a bajar más y claro, se ve cómo tiende a ser. Espero que este tutorial les haya servido de mucho para que pueda ser utilizado en los proyectos. Esto nos sirve mucho para calcular los filtros que hemos estado utilizando.